Mm, mm. Che belle questa musica stasera, que me recuerda un poco del pasado. Estoy entrenando junto a Jovel Álvarez, que habla muy bien italiano, para cuando nos toque ir a, a Italia, a la Plaza del Vaticano, a la beatificación de José Gregorio Hernández, yo poder decir todo lo que quiero decir en italiano en esa plaza. Ya Jover Álvarez me enseñó la primera frase. Francesco va fanculo. O sea, claro, lo que pasa es que el señor Jovel, él fue monaguillo y entonces le da como cosa tener que confesar que me enseñó esa palabra. Pero ¿qué significa eso exactamente? Guarda Daniel, qui c'è una verità incontrovertibile ed è che il teacher Andy Salandi dice che se tu fai questo dopo dire una cosa è una bugia, non è vero. No es verdad lo que tú estás diciendo, chico. Porque yo no te enseñé esa frase. Tú ya la tenías guardadita. No me digas a mí que yo te la enseñé porque eso no es verdad. Lo que es interesante es cómo el señor Jovel Álvarez puede cambiarse la personalidad a través de los acentos que ha ido tomando en el entrenamiento especial e intensivo que le estamos dando en Miami. Sí. Por eso que este programa se llama como se llama, no jodan, noticias, opinión, Jovel y Daniel. ¿Cómo está, joven Clark? ¿Cómo se siente? Muy bien. Hoy madrugamos para hacer este programa, como podrán ver en mi cara. Madrugó, un madrugonazo, porque el señor se está parando a las 11 de la mañana. Pero para él, el trabajo llama. El trabajo llama. Fíjate, el trabajo llama y entonces hay algo de lo que queríamos hablar en este tercer programa de No Jodan en su primera parte o en el primer segmento, que son las preocupaciones que los venezolanos y que la gente en general tiene con los parlamentos, ¿no? Fíjate que Costa Rica se supone que no tiene ejército, ¿verdad? O sea, ustedes nacen, yo tengo un muy buen amigo, mi querido amigo Julio, que su hijo es venezolano, él, su esposa, el hijo también, obviamente, por ser hijo de dos venezolanos, pero el hijo nació en Costa Rica. Y él dice una frase muy bonita. Él dice siempre que tiene la dicha de haber logrado que su hijo naciera en un país donde no lo van a obligar a ser soldado. Sí, hay una frase muy famosa al respecto. De hecho, la puse ayer en mi Instagram, justamente la puse ayer, porque yo dije, quiero presumir. Dice, feliz la madre costarricense que sabe al parir que su hijo nunca será soldado. Eso es algo muy bonito. Sí, es muy bonito. Pero yo tengo es un privilegio, y de hecho tengo unos primos que son mitad mexicanos y mitad costarricenses. Y claro, en México el servicio militar es obligatorio, por lo menos, sí, o por lo menos ir y postularte para el servicio militar. Puede que en la rifa salga que no tienes que hacerlo, pero por lo menos tienes que ir y estar en la rifa, pues. Pero hay excepciones, o sea, ¿es obligatorio en todos los casos o hay excepciones? No, en teoría todos tienen que ir a ver cómo les va, si la suerte les dice que tienen que marchar o no. Pero en el caso de mis primos, tengo que preguntarles bien cómo fue eso, porque yo no sé si en ese momento pues lo que dijeron era que eran costarricenses. Porque tú sabes que en Venezuela, antes de la constitución del 99, antes de la llegada de Chávez al poder, el servicio militar era obligatorio. En el sentido de que todo el mundo, no es tanto el servicio militar como la inscripción. O sea, ya para el tiempo en el que yo cumplí 18 años, era obligatorio inscribirse en la conscripción militar. Tenían que ir a inscribirse y ya. Pero ya era una cosa voluntaria, o sea, ya la gente no la reclutaba forzosamente. En el pasado, los reclutamientos forzosos en Venezuela eran una cosa horrible. Y yo recuerdo historia. No, porque ya para el momento en que yo cumplí 18 años, en el año 98, ya era completamente absolutamente voluntario. Yo ni siquiera me inscribí.
Ni siquiera fue inscribirme, uno tenía que inscribirse y sacar un carnet de que uno estaba inscrito. Había, incluso cuando era obligatorio, cuando era forzoso, más que obligatorio, forzoso, porque la agarraban. Era una cosa horrible, joven. En Venezuela pasaba que la gente, yo conozco muchos casos, que de repente estabas en el cine viendo una película. Iban los muchachos con su novia al cine a ver una película y de repente a mitad de la película ordenaban prender la luz y entraba la Guardia Nacional a pedirle cédula a todo el mundo. Y el que era mayor de 18 años y no tenía el carnet, lo que llevaban la libreta de estar inscrito en la conscripción militar, ya haber hecho el servicio o tener la constancia, ¿no?, de alguna excepción, por ejemplo, que era estudiante, que era sostén de hogar, padre de familia, o que tenía algún tipo de enfermedad que se lo impedía. Se lo llevaban a los que no tenían eso. Se lo llevaban y era forzoso. Y lo primero que venía después de la recluta era el desarraigo. Si te agarraban en Vargas, te mandaban a servir para Carúpano, allá para la frontera. Estamos hablando de que en tiempos donde había plomo en sitios feos en Venezuela, que todavía lo hay, claro, pero estamos hablando de situaciones difíciles. Y yo recuerdo mucho eso, porque inclusive recuerdo el caso de un vecino mío, muy, muy querido, muy cercano, que no tenía 18 años. Y él lo sacaron precisamente, creo que fue en un cine, porque él estaba en el cine, pero él no tenía 18 años, pero parecía que tuviese más de 18. Y corrió con la mala suerte y se lo llevaron para Fuerte Tiuna, había un fuerte que era Conejo Blanco, se llamaba, fue en la zona, el sector en Caracas. Y al final lo soltaron, pues lo dejaron irse. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema de la conclusión? No sé, pero me vino una idea que quería terminar de decir de México, solo un dato curioso. Y es que en México, para muchos trabajos, por ejemplo, en la lista de requisitos que te piden es la cartilla liberada. Eso significa que si no tienes la cartilla diciendo que hiciste el servicio militar, no te dan el trabajo. Eso ocurría también en Venezuela. Ok. A menos que seas extranjero. En mi caso no me la iban a pedir, pero bueno, pedían otras cosas. Inclusive en algunos casos en Venezuela, cosa que era ilegal, por cierto, cuando uno votaba en Venezuela antes, que no había la cuestión esta automatizada. No, inclusive muchísimo antes del chavismo, en la cédula, o sea, cuando la gente iba y votaba, número uno, te marchaban el dedo con tinta y por la parte de atrás de la cédula te colocaban una etiqueta que decía votó, que era una etiqueta del Consejo Supremo Electoral de la época. Normalmente la gente cuando iba a buscar trabajo también le exigían haber votado en algunos sitios, sobre todo en la administración pública, cosa que era ilegal, por cierto. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque yo te estoy preguntando sobre la cuestión militar, comparándolo con Costa Rica. Porque los países se pueden salvar de los militares, fíjate. Los países pueden no tener ejército, como es el caso de Costa Rica. Pero de lo que nunca nos podemos salvar es de los políticos, ¿vale? No hay un país donde esté prohibido ser político. Y entonces en Costa Rica hay parlamento. Allá en Costa Rica tú ves este caso de golpizas en el parlamento, cosa que no es nada más en Venezuela, es muy común, las golpizas, inclusive en otros tiempos. ¿Eso existe en Costa Rica? Mira, golpizas en el parlamento. No que yo, alguna vez algo excepcional, pero no. Pero mira, la Asamblea Legislativa, porque ella se llama Asamblea Legislativa, tiene 57 diputados, me parece, que llegan al Parlamento por los votos de las 7 provincias. Así es como está dividido el país y llegan. Actualmente, de hecho, tengo 2 primas que son diputadas. ¿Qué? Sí. No. Sí, o sea, mi familia ha tenido... O sea, que usted es una especie de... como si usted fuese un Guaidó, pues. Usted tiene un primo Guaidó. Bueno, tiene 2. Tengo 2, pero justamente lo bueno es que hay un balance, porque son de los 2 partidos opuestos. O sea, yo no voy con una deca y una copellana. Justamente. O una chavista y una antichavista. No, justamente sería una deca y una copellana, porque es una del socialcristianismo y otra de la socialdemócrata. Sí, se llaman María José Corrales y María Inés Solís. Ellas 2 son diputadas por la provincia de Alajuela, que es la provincia donde es mi familia, y bueno, ahí están ellas haciendo su trabajo, jóvenes, pero bueno. Jóvenes, ambas. Bueno, María José, sí, o sea, jóvenes en sus 30, pues. Y yo creo que
Sí, sí, sí. ¿Cuál es la edad promedio o sea, hay muchos jóvenes en Costa Rica? Sí, sí. Una población joven. Sí, no sé cuál es la edad promedio del país, pero no, sí, hay bastantes jóvenes. O sea, no es como Italia, por ejemplo, que en ese país uno sale O con niños Alemania, pequeñitos. Ajá. Sí, no, hay bastante juventud todavía. Va bajando, eso sí, la tasa de natalidad va bajando dramáticamente. De hecho, eso pone en peligro el sistema de pensiones y las garantías sociales, que en nuestro país son como sagradas. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que en el Parlamento, en Costa Rica, la dinámica es muy parecida a la de Venezuela, en el sentido de que los proyectos se aprueban segundo debate, tercer debate, depende un poco, mayoría simple. Por ejemplo, recuerdo que el gobierno de Oscar Arias, fueron tantos los diputados de Liberación Nacional que lo único que necesitaban eran unos poquitos, unas alianzas con unos pocos para tener mayoría absoluta. Entonces todo lo que pasaba a ese gobierno era aprobado. No le tocó así a Laura Chinchilla, que tuvo uno mucho más fragmentado. Y Costa Rica fue un país bipartidista hasta el 2002. En ese año se abre la contienda, puede haber más partidos, y entonces la dinámica parlamentaria, claro, quedó modificada. Y es interesante esto porque, por ejemplo, ha habido casos, viene a mi mente el del Movimiento Libertario y Otto Guevara, en el que él era un único diputado por la provincia de San José. Y resulta que como único diputado, él hacía mucho ruido, ¿no? Entonces ganó el premio al mejor diputado del año, y eso lo usó en campaña porque ese tipo ha querido ser presidente 5 veces, pero entonces decía el mejor diputado del año en no sé cuántas ocasiones. Bueno, resulta que crecía para la campaña presidencial, y cuando logró tener 10 diputados, el Movimiento Libertario, no hicieron nada. Entonces, resulta más importante un diputado solitario, porque a la hora de hacer alianzas, que una fracción grande. Y esta fracción grande, de hecho, después de haber sido uno, haber pasado a ser 10, volvió a ser 1. Porque estos partidos, esa es la dinámica. O sea, crecen una campaña, a la siguiente vuelven a disminuir, y siempre el partido que más diputados tiene es Liberación Nacional, que es el socialdemócrata, de donde son Oscar Arias y Laura Chinchilla. El Parlamento está todavía en esa dinámica. Y el Parlamento, estoy revisando acá la página web de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, es unicameral. Unicameral, sí. ¿Y qué te parece a ti eso? Mira, no he conocido otra cosa, honestamente. Siempre ha sido unicameral. Desde que yo recuerdo. Porque de alguna manera sí, porque es que de alguna manera eso siempre fue una discusión. Tú sabes que en Venezuela teníamos un parlamento bicameral, y en determinado momento en Latinoamérica empezó a correr una tendencia en contra de la democracia. En realidad no, porque es que aquí no puede ser, que los políticos son unos vagos, los políticos no trabajan, ¿para qué se necesita tanto político? ¿Para qué se necesita tanto ministro? Eso en Venezuela fue así. Y eso se materializa en bueno, creo que para mí, una de las peores cosas que ocurrió en el finales del siglo XX latinoamericano, que fue el gobierno de Fujimori en Perú, cuando Fujimori le mete los tanques al Congreso y lo cierra. En ese entonces se puso de moda. O sea, eso se convirtió en un tema en el que dijo, no, porque bueno, y Fujimori era un tipo muy popular en Latinoamérica. En Perú, bueno, habrá que es un debate en el cual no quisiera entrar con los peruanos, pero en Latinoamérica, Fujimori se puso de moda. No, porque bueno, cerró el Congreso. Es que ¿para qué sirve el Congreso? Esos son unos habladores de tontería, que esos no trabajan. Ese era el comentario. Eso de alguna manera se convirtió en una tendencia en Venezuela, hasta el punto que cuando Rafael Caldera ganó las elecciones en el año 93, la gente de la Causa R, encabezada por Andrés Velázquez, le pidió en carta pública a Rafael Caldera que disolviera el Congreso. Que disolviera el Congreso y que gobernara por decreto. O sea, que sea un gobierno de emergencia, porque el país lo requería y tal. O sea, que eso lo pidió la Causa R. A ellos les molesta que yo les recuerde esas cosas. A mí la gente de la Causa R, tengo una relación de amor-odio con ellos. El amor es mío, el odio es de ellos a veces, porque les digo este tipo de cosas. Pero eso se convirtió en una tendencia, el pensar que el Parlamento no servía para nada. Y en Venezuela, el Parlamento en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, diría yo, los últimos 10 años, antes de Chávez, el Parlamento venezolano empezó a dar unos espectáculos
donde uno de verdad decía, coño, sí, pero que cierren esa mierda, ¿para qué nos sirve? Eso se hizo muy famoso en toda América Latina, o sea, de repente llegaban imágenes del Congreso de Venezuela, de Perú, también recuerdo, o sea, de los golpes. Bueno, yo me acuerdo que así fue como yo creo, escuché la primera vez el nombre de María Corina Machado, cuando le fracturaron la nariz y la dejaron, bueno, a Julio Borges, creo que también, bueno, eso no lo escuché en ese momento. No, a Julio Borges lo callan a golpe cada 3 días. Pero fíjate, el parlamento peruano, porque hay gente que puede pensar que con esto que está ocurriendo, estamos hablando de los parlamentos, que es de lo que queríamos hablar y de las particularidades de los parlamentos. El parlamento, uno de los parlamentos más pintorescos de América Latina es el peruano. Sí. Porque por alguna razón parece que hay gente que tiene toda la vida siendo parlamentarios, que el sistema electoral lo favorece, hay gente que brinca de lista en lista, y hay unos sí, y entonces siempre están. Hay unos muy buenos, pero controversiales, y que tienen muchísimos años. Había una que a mí me encantaba, porque era una magnífica oradora, y además era una señora que era lingüista, era miembro de la Academia de la Lengua, que era la señora Marta Hildebrand. Ajá. La señora Marta Hildebrand tenía un rol político en el Perú muy interesante, pero era acusada de ser una dinosaurio y de ser una persona como oportunista. O sea, cuando Alan García, ella era alanista, cuando Fujimori, ella era fujimorista. Y una veleta. Exacto, o sea, era como un voto, pero era una persona que obviamente tenía prestigio. Había otro que era Díez Canseco, Javier Díez Canseco, que inclusive llegó a ser candidato presidencial. Pero había muchos cuentos de compra de votos, eso en el Congreso peruano siempre se ha visto, inclusive golpes y esas cosas. El Congreso colombiano, bueno, no estuvo hasta Pablo Escobar ahí, o sea que... Sí. Estamos hablando de que y había parlamentarios comprados por el narcotráfico, representantes de otros. El Congreso colombiano también es esa cosa. Pero quizás el parlamento que siempre daba que hablar mucho, yo no lo veía, bueno, yo era niño, estaba joven, muy chamo, que yo veía muchas noticias, ¿no? Y en los segmentos internacionales, normalmente se veía, o en estos programas de noticias insólitas y cosas extrañas y tal, uno siempre veía imágenes de las golpizas que se daban en el parlamento surcoreano. En Corea del Sur había un tema, no sé, en Corea del Sur o en Taiwán, o en ambos, donde había un tema en el parlamento, que era un parlamento pintoresco de la gente, y había un diputado en particular que era famoso por caerse a golpes. Y siempre había golpizas. Y yo recuerdo haber leído, no, que es que el tipo, a él lo escogen porque se cae a golpes. Y él, o sea, él va a caerse a golpes. Y yo recuerdo la imagen del tipo montado en una mesa, tirando patadas, así como Barrientos. Yo tuve un déjà vu cuando vi a Barrientos montado en esa mesa, haciendo tijeretas. Que por cierto, por ahí me echaron un cuento de Barrientos bien feo de alguien que lo conoce. Barrientos vivía en un barrio de Maracaibo, que se llama, ya voy a buscar el cuento, porque es una cosa terrible. Y a mí siempre me parece una persona pintoresca. Y fíjate tú algo, una vez que en el Parlamento venezolano bicameral, en el gobierno de Caldera, esto es un cuento, yo creo que de hecho Patricia como que estaba allí. Sí, cubriendo. Ahora le pregunto. Sí. Una vez en el Parlamento venezolano, que se iba a hacer un debate y la fracción que tenía los votos, o sea, el grupo que era del gobierno de Caldera, los votos lo estaba haciendo fundamentalmente Acción Democrática. En aquel tiempo había una norma que establecía que los expresidentes de la República, al entregar su cargo, conservaban el rango de senadores vitalicios. Mira eso es controvertido. Senador vitalicio con salario. ¿Okay? Y normalmente Caldera sí se incorporó, Caldera siempre hizo trabajo parlamentario. Luis Herrera un poco menos quizás. Carlos Andrés Pérez lo hizo un poquito más, un poquito menos. Pero Jaime Lucinchi era una figura muy controversial, porque cuando Jaime Lucinchi sale del poder, inmediatamente estallaron una serie de escándalos de corrupción y todo aquello, y Lucinchi era una persona que su presencia era controversial.
en determinado momento lo utilizaron como un emblema de la corrupción, cosa que me parece que fue injusto con él, y es mi opinión, claro. Y entonces un día hacía falta un voto, y a Henry Ramos Alú, que era el jefe de la fracción de AD, se le ocurrió la maravillosa idea de que para salvar la votación había que llamar a Lucinchi, e incorporar a Lucinchi como senador vitalicio, y eso se convirtió en un desastre. Y la fracción de la causa R, otra vez la causa R, sacó una pancarta que decía: Lucinchi, vete, la corrupción no prescribe. Y se armó una golpiza, pero eso fue una golpiza que eso llevó, bueno, eso fue una cosa increíble. Apocalíptica. Es una cosa terrible. Y yo recuerdo al jefe de la fracción de Copey en aquel entonces, que era Nelson Chiti Larroche, diciendo a la prensa: bueno, aquí hay que entender, esto son cosas normales, esto es un parlamento tropical. Y así quedó el parlamento tropical. Entonces, cuando yo veo estas cosas que están ocurriendo ahora en el parlamento venezolano, yo digo, bueno, no es que yo diga que está bien, sino que yo digo que no me extraña. Porque el parlamento venezolano y Venezuela llevaba un rumbo como para que se convirtiera en esto. Era una cosa gangsteril, de tiros, etc. Es más, a mí me parece muy extraño que no haya habido un muerto adentro del hemiciclo, ¿sabes? Porque quizás porque todo esto, claro, todo esto es una gran simulación, pero yo recuerdo aquella vez en el que las hordas chavistas dirigidas por Jorge Rodríguez se metieron y violaron el recinto y entraron a golpes, robaron, le partieron cabeza a diputados, etcétera, adentro del Parlamento. Yo de verdad, y lo voy a decir sinceramente, yo de verdad lo que pensé fue: y allí no hay nadie armado, Dios mío, que le pegue un tiro a uno de esos malandros. O sea, yo me sentí tan mal, yo digo, pero bueno, pero entonces ahí cualquiera entra y asalta, no hay nadie con una pistola, con un selector y con un peine. Pero para dejar, pero mira, dejan entrar malandros, pero con los periodistas sí se ponen exquisitos, ¿no? Porque yo pude entrar ahí porque me colaron entre diputados, si no, no. Imagínate. O sea, tú no te querían dejar entrar. No tenía acreditación para entrar. Fue que me metí, vi a los de la 16 de julio y me metí, y entonces cuando llegamos a la entrada, yo me perdí esto porque yo entré inmediatamente atrás de un diputado y yo escuché que dijeron: ¿usted es diputado? Y yo seguí caminando. Y luego me dijeron que el diputado que iba atrás mío dijo: sí, él es diputado, y que le preguntaron ¿por cuál estado? Y él dijo: diputado por Nueva York. Y igual, bueno, me dejaron entrar. Pero como periodista no estaban dejando entrar ese día, estaba igual. Pero lo que tú estás diciendo es bien grave. O sea, tú acabas de confesar que violaste un recinto parlamentario. Sí. Que violaste las normas de seguridad de un parlamento, Joel. Todo en nombre de la libertad de expresión, porque la verdad está de moda. Ya, está muy bien. Pero ese relato, esa anécdota tuya, ¿tú te atreverías a hacer eso en el Capitolio de los Estados Unidos? No. ¿Por qué no? ¿En nombre de la libertad de expresión? No, mira, en realidad el riesgo es el mismo en el venezolano o en el de Estados Unidos, y es que terminen deportándote. Bueno, pero además en Venezuela te pueden meter preso. Aquí no creo que me metan preso. ¿No te meten preso en los Estados Unidos por violar las normas de seguridad en el Parlamento? Bueno, tal vez sí. Y te aplican la ley patriota y te acusan de terrorista. Bueno, pero ¿por qué lo hiciste en Venezuela y no lo haces en los Estados Unidos? No es que no lo hago. Porque tú sabes que en Venezuela, porque todo el mundo sabe que en Venezuela las normas son tal, y el Parlamento en Venezuela no es la gran vaina. Ay, cualquiera, si pasa Jorge Rodríguez y pasa Diosdado, porque no puedo pasar yo. Pero eso que tú has relatado es una muestra de cómo cualquiera puede vulnerar la seguridad del Parlamento venezolano. Bueno, a mí me sorprendió que no supieran quién era diputado y quién no, por ejemplo. Bueno, pero si en la pasada sesión de juramentación, las juras de Juan III o de Juan II, yo vi un poco de gente que yo no conocía, y mire que yo tengo desde el año 98 dedicado directamente a la política. Y había gente allí que yo debo confesar que yo no conocía. Es más, te voy a decir otra cosa: yo a ese Luis Parra no lo conocía, en mi vida lo había visto, no sabía de su existencia hasta que estalló este escándalo. De verdad te lo digo. A la gran mayoría de estos diputados que han salido en escándalo, yo no lo conocía. Hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, a Negal sí. Claro, pero es que Negal no es diputado. Negal es ADECO, pero Negal no es diputado. Yo conozco a Negal porque Negal fue secretario juvenil de ADE hace años.
y obviamente lo conozco. Pero, por ejemplo, a Freddy Superlano, yo lo conocí cuando ganó la asamblea. Yo conozco a Timoteo, claro, hay unos a los que sí. Pero estos diputados, Conrado Pérez, yo pensaba que era el papá. Porque es el papá que yo conocía, Conrado el Viejo. Hay otro ahí que es de estos jóvenes también que se metió en este paquete. Yo vine a saber la existencia de ellos cuando brincaron. Yo dije, este bicho era diputado. Y tan bicho que se ven. Porque hay unos que son más pantalleros que otros y que han tenido más prensa. Y yo creo que eso de alguna manera influye. Tú sabes que hay unos que son como lo suficientemente bajo perfil como para poder hacer las cosas que hacen en la sombra. A ellos no les interesa resaltar. En Venezuela hay una frase, ¿no? Más escandaloso que diputado recién electo. Sí. ¿No? De que diputado nuevo. ¿Sabes una cosa? Tal vez para ir concluyendo el bloque, porque creo que ya no toca el corte. Hay algo que yo sí quiero decir, y es que cuando yo entré al Palacio Federal Legislativo en Caracas, hubo algo que me impresionó mucho y fue que tal vez en ese momento entendí, porque yo en mi familia, en Costa Rica, tengo la experiencia de mucha gente que ha querido aspirar a la política y yo terminé asqueado de todos. Y entonces para mí la palabra diputado es tal vez al día de hoy muy desagradable, porque yo he visto cómo la política termina destruyendo familias, es muy difícil lidiar con la política. Entonces, cuando yo entro al Palacio Federal Legislativo, fue tanto lo que me impuso ese lugar que yo entendí por primera vez el honor tan grande que debe ser que tu gente te escoja para ir a un congreso a representarlos. O sea, la responsabilidad tan grande que conlleva, lo entendí ahí. E inmediatamente después entendí lo triste del espectáculo del Parlamento venezolano, en el que ahí nadie está pensando en la gente que los llevó a ocupar esas curules, sino en sus propios intereses, en vender sus votos, porque no puede ser que termine este periodo legislativo y estén en la calle. Lo que les interesa es la plata. Es muy triste. Pero entendí de verdad que en un mundo ideal, los diputados son verdaderamente afortunados de haber contado con el apoyo y la confianza de la gente, y entendí también, pues, cuántas veces nos hemos visto decepcionados por esa casta política. Entonces, es algo que aprendí ahí, que entendí ahí después de muchos años de estar muy como alejado de la asamblea en mi país, de los parlamentos, porque de verdad yo de eso no quiero saber nada. Sin embargo, he terminado cubriendo esto y yo creo que son lecciones importantes sobre civismo, sobre tu conciencia como ciudadano, seas venezolano, costarricense, mexicano, lo que sea. Y hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que está sucediendo ahora, por ejemplo, en Guatemala, que también tienen esto de que sale el presidente y puede incorporarse como parlamentario en el Parlacén, que es simple y sencillamente la institución parlamentaria más inútil que hay en todo el continente. El Parlamento Centroamericano solo está en los países que integran el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. Ahí no está Costa Rica. Entonces están todos los demás. Y los presidentes y vicepresidentes que terminan pueden incorporarse ahí y obtener inmunidad. Bueno, pues resulta que Jimmy Morales, que acaba de terminar su gobierno, quería ir a incorporarse al Parlacén, obviamente, porque los escándalos de corrupción son numerosos, y entonces quería la inmunidad que le daba el Parlamento Centroamericano, y la gente no lo dejó llegar. Y no dejaron que se juramentara, porque ya está bueno de que utilicen a los parlamentos de cualquier naturaleza para escabullirse de las responsabilidades que tienen que ser imputadas a los culpables o responsables. Entonces yo creo que son cosas interesantes de todos los países. Sí, fíjate que yo trabajé en la Asamblea Nacional, ¿no? Ya para terminar. Yo trabajé en la Asamblea Nacional, fui pasante cuando estaba por graduarme en la universidad, en la Comisión de Energía y Minas. Eso fue en el año 2002. Y yo he entrado al Palacio Federal Legislativo una sola vez. Increíble. Y muchísimo después. Porque todavía se mantenía la forma y todo eso. Y yo una sola vez entré al Palacio Federal Legislativo. Y no porque no pudiera, porque probablemente si hubiese buscado la manera, pero a mí me parecía una cosa tan
Bueno, pero esto es aquí lo que tienen que estar son los diputados. A mí me molesta mucho cuando yo veo las sesiones y veo un poco de gente adentro que no son diputados, un poco de gente dando vueltas por ahí, a los diputados de pie, no se sientan, conversando en las esquinas, como si fuese un bar, una cosa, una asamblea de vecinos. A mí me parece una cosa terrible. Una cantina. Pero tú sabes qué, que estamos en campaña. Yo no sé si tú te has dado cuenta, estamos en campaña, ¿verdad? Estamos en campaña, sí, en todas partes. En todas partes. Entonces, de eso vamos a hablar en el segmento que viene. Listo, nos jodan, nos vemos en el canal. En el canal de Jovel Álvarez Solís, nos veremos para el segundo segmento para hablar de por qué estamos en campaña. Váyase para allá, para el canal de Jovel. Aquí les dejo los enlaces. Háganle clic, por aquí andan.